Hola, mi nombre es Rosando Olarte Duarte, yo soy maestra en arte dramático y hoy te voy a enseñar el paso a paso de cómo crear un personaje desde mi experiencia. Lo primero que se tiene que hacer es estudiar la obra. Se hace un estudio de mesa donde el director y los actores estudian la obra, la leen, estudian los personajes y luego estudian e investigan el contexto histórico de la obra, en qué se basó el dramaturgo para escribir la obra, qué estaba pasando en ese momento en ese país para que él se inclinara y tuviera como referente X situación para involucrarlo en la historia de los personajes. En este caso vamos a montar la casa de Bernarda Alba. Entonces estudiamos su dramaturgo, que es Federico García Lorca, estudiamos la vida y obra de Federico García Lorca y el repertorio que él tiene con sus obras, cuál es la similitud que tiene de una obra a otra, si en realidad se parecen, porque de ahí se ve mucho el estilo, la forma de escribir del dramaturgo. También miramos a qué género pertenece, si sus obras son solamente dramáticas, son solamente de comedia o son tragicomedias. Entonces ahí también vemos un poco cuál es el género de la obra. Luego que ya hacemos toda esta investigación teórica, cada uno de los actores, bueno, el director, de acuerdo al casting, le da a cada uno de los actores el personaje que él como director cree que ese actor va a poder desempeñar bien el rol de ese personaje. Desde mi experiencia yo construí la Poncia. La Poncia es la ama de llave de la casa de Bernarda Alba. Ella se fue de sus tierras porque su marido la golpeaba. Entonces ella se fue en busca de trabajo y llegó donde Bernarda Alba y ella le ofreció trabajo, pero tenía que quedarse interna. Entonces el dinero que ella se ganaba se lo mandaba a sus hijos para que ellos pudieran sobrevivir. La casa de Bernarda Alba era prácticamente como un claustro donde ella tenía encerradas a las hijas, pero este personaje de Poncia era un personaje muy sagaz. Ella sabía lo que pasaba en cada uno de los corazones de las hijas de Bernarda Alba, cosa que su mamá no sabía qué pasaba con sus hijas. Entonces cuando yo leo un poco cómo es la situación de este personaje, yo le hago la historia. Con base a la información que ya tengo de ella, yo le hago una historia, me la imagino cuántos años tiene Poncia, imagino cómo es Poncia, ¿sí? Cómo es su parte emocional, cómo piensa, cómo es su parte física, ¿sí? De cómo es su actitud, de cómo son sus gestos. Y cuando ya yo tengo todo eso escrito, vengo para la segunda parte, que es la parte práctica. En la parte práctica yo hago una línea del principio, el desenlace y el final, teniendo ya la historia del personaje de Poncia. Entonces me creo una secuencia corporal y gestual muy desde adentro hacia afuera, ¿sí? Desde adentro tiene que ver mucho con la parte emocional del personaje, con la psicología del personaje. Me tengo que hacer muchas preguntas como actriz, cómo, por qué, dónde, para qué, ¿sí? Entonces cuando ya tengo es cómo piensa, es de mal genio, es alegre, ¿sí? Es sabia, es prudente o es imprudente. Toda esa parte emocional del personaje se la estudio para tener como un hilo, ¿sí? Para tener una seguridad de que ese personaje sí de verdad va a ser creíble, no va a ser un personaje superficial. Por eso yo construyo mis personajes de adentro hacia afuera. Primero que él sienta, que el personaje tenga como esa psicología, y luego ya la parte externa. Cuando ya tengo esa parte externa, de la parte física, de cómo camina, de cómo habla, de cómo anda, de cómo mira, si es alta, si es bajita, si es gorda, si es delgada, si tiene el cabello largo, si es canosa, si es encorvada.
miles de cosas que puede tener el personaje. Cuando ya he hecho esa estructura física, cojo un fragmento del texto y se lo involucro ya al personaje, teniendo ya un tono de voz muy parecido a la parte corporal, que vaya muy de la mano, ¿sí? Y cuando ya he logrado conseguir como el clímax del personaje, que ya yo siento que ya tengo el boceto del personaje, lo que hago es ensayarlo muchísimas veces y le voy quitando cosas que de alguna manera le pueden exagerar al personaje y le quitan la verdad. Entonces ahí voy como moldeando mi personaje hasta que ya lo tengo construido. Entonces, en este tutorial yo les voy a mostrar al final del tutorial cómo queda el personaje, ¿sí? Les mostraré en una pequeña escena de cómo queda el personaje de Poncia, de la casa de Bernarda Alba, de su dramaturgo Federico García Lorca. Porque lo más bonito es que cuando uno se esté presentando, el espectador no vea a la actriz, vea el personaje y se le quede grabado el personaje y se identifique con el personaje. Porque nosotros los actores debemos mostrar verdad en los personajes, y por eso debemos hacer un estudio muy minucioso de nuestros personajes para crearlos con toda la sabiduría, con toda la técnica, y que sean unos personajes que de verdad agraden y puedan hacer pasar un rato muy agradable al espectador.